Santiago era gerente de una importante compañía, pero siempre andaba mal vestido, con los zapatos gastados y jamás comía en un lugar decente. Sus compañeros siempre lo criticaban y decían que era codo, pero un día su jefe regresó a la oficina en horas de la noche y lo encontró cocinando en el edificio y en ese momento comprendió toda la verdad. Santiago venía de una familia bastante pobre. Su padre era un obrero que toda la vida se la pasó trabajando con sueldos muy por debajo de lo considerado legal, pero no le importaba, con tal de asegurar el alimento a su esposa y a sus 3 hijos. Aquel matrimonio había procreado a Santiago y pensaban quedarse solo con ese hijo. Sin embargo, 10 años después, la señora quedó embarazada y nació una niña. A los 3 meses de aquella ocasión se enteró que nuevamente estaba embarazada, y así la familia creció y las cosas se le complicaron al patriarca. El señor tenía que trabajar el doble para poder cubrir todos los gastos del humilde hogar. Santiago siempre admiró el hecho de que su padre se partiera la vida para darle lo que necesitaban, así que prometió que se iba a convertir en un gran profesional para recompensarlo en la vida adulta. Sin embargo, el destino le tenía preparado otros caminos que nunca imaginó. El muchacho había resultado un estudiante precoz y a los 16 años ya estaba en la universidad. Su excelencia académica hizo que el joven pudiera estudiar en la más prestigiosa universidad del país, donde mantuvo su estatus como mejor estudiante, y aquello lo llevó a una pasantía a una empresa internacional. Santiago siempre fue sencillo en su vestimenta y su padre le dijo cuando iba a iniciar la pasantía que le compraría ropa para que llegara presentable, causara una buena impresión y pudiera optar por un puesto laboral. Sin embargo, el muchacho le adelantó que no tenía que sacrificarse por aquel tema frívolo, porque él se ganaba los espacios conforme a sus capacidades. No obstante, su papá le dijo que aquello era necesario, porque una buena presentación siempre cuenta. Esa misma noche, el señor llegó a casa con un pantalón, 2 camisas y un saco, piezas que pudo comprar en una tienda de segunda mano. Santiago estaba muy contento con el regalo que su padre le llevó, pues todo le quedó a la perfección. El lunes era el primer día del mes y Santiago se presentó a la oficina donde haría las pasantías. El director de la transnacional lo recibió y le dijo que estaba al tanto de sus méritos académicos y que era la hora de aterrizarlos a la práctica. Santiago resultó un excelente trabajador, combinaba muy bien sus obligaciones académicas con el quehacer que le habían asignado en la oficina. Así que el director de la empresa lo llamó a su despacho para comunicarle que había decidido que lo contrataría como el nuevo gerente financiero. El chico estaba feliz porque sabía que de esa manera podría ayudar en los gastos de su casa, pero su mayor impresión fue cuando se enteró del gran salario que iba a tener. Cuando llegó a casa, le dio la buena noticia a su madre y a sus hermanos y prepararon una cena especial para celebrar con su papá. Sin embargo, las horas pasaron y el señor nunca llegaba. Cuando se disponían a salir a buscarlo, 2 agentes policiales tocaron a la puerta de la casa para informarles que lo habían atropellado al salir de su trabajo y que un par de horas después había fallecido en el hospital. Desde aquel momento difícil, Santiago se convirtió en el sostén de aquel hogar y le prometió a sus hermanos que les iba a dar la mejor educación posible para que tuvieran la oportunidad de convertirse en profesionales, aunque los niños no eran tan inteligentes y aplicados como lo había sido él. Por esas cosas de la vida, trasladaron el directorio de la empresa a otra ciudad y Santiago tuvo que mudarse para poder conservar el trabajo. Su salario era alto, pero jamás se dio el lujo de ir a almorzar o a cenar a lugares donde iban sus compañeros de trabajo. Tampoco compraba ropa nueva, ni pedía comida cuando tenía que quedarse hasta tarde. En la oficina empezó a correr el rumor de que Santiago era un hombre tacaño, y sus compañeros le tenían mala voluntad, porque pensaban que seguramente estaba engrosando alguna cuenta de ahorro y vivía en completa austeridad. Incluso le criticaban que daba mal aspecto a la compañía por su forma de vestir. Todo aquello llegó a oídos del director de la fábrica, quien no prestaba atención a los chismes porque valoraba el buen rendimiento de Santiago. Una noche, el jefe olvidó las llaves de su casa en la oficina y después de cerrar un trato con unos clientes, regresó por ellas y su susto fue encontrar a Santiago en el cuarto de limpieza, donde tenía una pequeña cocina en la que preparaba sus alimentos. Al verse descubierto, pensó que lo iban a despedir, pero el jefe, en la mejor actitud posible, le preguntó por qué estaba ahí. El joven se llenó de temor y no sabía qué decirle, pero después le pidió que le concediera 5 minutos para explicarle lo que sucedía. El señor era un hombre muy sensible y le dijo que podía tomarse el tiempo que fuese necesario, porque él estaba dispuesto a escucharlo.
Santiago le explicó que cuando entró a trabajar a la empresa pensaba ayudar en los gastos de su casa, pero ese mismo día atropellaron a su padre. Asimismo, le dijo que aquella situación lo obligó a hacerse cargo de todos los gastos, no solo del funeral, sino también de sus hermanos y de su mamá. Santiago le comentó que había cambiado de escuela a sus hermanos y pagaba aranceles bastante altos, pero además el dueño de la vivienda, al enterarse que su padre había fallecido, le pidió que la desalojaran o la cancelaran en un periodo máximo de 6 meses. Todo aquello había alterado sus planes financieros y no tenía recursos para rentar ni siquiera un pequeño departamento. Por lo tanto, había optado por acomodarse en el pequeño cuarto de limpieza. Sorprendido por toda aquella historia, el jefe le comentó que en los pasillos los demás empleados lo calificaban como un hombre tacaño, porque veían que llevaba una vida totalmente austera. El señor le pidió que lo acompañara a cenar. Fueron a un restaurante muy elegante, y de inmediato Santiago le dijo que mejor fueran a un sitio más modesto, pero el jefe le indicó que no se preocupara, que lo estaba invitando, porque necesitaba hablar algo serio con él. Al ver el menú y los precios, Santiago optó por pedir el plato más barato. Sin embargo, el jefe le dijo al mesero que le llevara la especialidad de la casa al joven. Santiago estaba muy apenado y le preguntó al jefe qué era eso que tenía que decirle. De inmediato, el señor le respondió que le haría un préstamo empresarial para que cancelara la casa de su madre. Asimismo, le dijo que asignaría un coche y un departamento de los que la institución tenía para los visitantes y clientes que llegaban de otros sitios. Santiago le dijo que no podía aceptar todo aquello, pues era un empleado nuevo y le parecía un abuso. No obstante, el señor le indicó que era un excelente trabajador, pero sobre todo un gran ser humano, capaz de sacrificar sus comodidades para procurar el bienestar de su familia, valores que él consideraba necesario para que pudiera salir adelante. La vida de Santiago cambió rotundamente y al cabo de 2 años se encontraba en completa estabilidad económica, vestía mucho mejor y seguía siendo el pilar para que sus hermanos pudiesen estudiar. También fue promovido en la empresa y su jefe compartió con los empleados que antes lo criticaban por su aspecto desaliñado la historia de Santiago y desde entonces lo vieron como un ejemplo. Hasta aquí la historia de hoy. Solo nos resta despedirnos, no sin antes recordarte que tienes una cita con nosotros en nuestro próximo video. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte y dejarnos tu comentario. Hasta la próxima.